A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. And he also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Two men went up to the temple into the temple to pray. One was a Pharisee and the other a tax collector. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. The Pharisee stood and was praying this to himself: God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, not even like this tax collector. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fasting twice a week, I tithe on everything I earn. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. But the tax collector, being far from him, did not even want to raise his eyes to heaven, but beat his chest, saying, God, be merciful to me, a sinner. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. I tell you that this one went down to his house justified before the other. For whoever exalts himself, he will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Vamos a orar dando gracias a Dios. Let's pray, giving thanks to God. Padre, gracias por tu palabra. Father, thanks for your word. Gracias por segunda vez en este día permitirnos estar en tu casa. Thank you for the second time today allowing us to be in your home. Señor, habla a nuestros corazones. Father, speak to our hearts, Que tu palabra sea aplicada con poder en nuestras vidas. that your word is applied with power in our lives. Que tu Santo Espíritu traiga convencimiento. That your Holy Spirit brings conviction. Padre, gracias te damos. Father, thank you. En el nombre de Jesús In the oramos. name of Jesus we pray. Amén. Amen. Justificado solo por la fe. Justified by faith only. ¿Qué es la justificación? What is justification? Antes de entrar en el mensaje, vamos a definir qué es la doctrina de la justificación. Before going into the lesson today, we're going to give the definition of justification. Justificación es ser declarados justos en el tribunal de Dios. Justification is to be found Declare. declared justified in the Word of God, in the courts of God. And Cuando una persona va a una corte when a person goes to court acusado de algún delito, accused of something, esa persona debe, el juez, el prosecutor, el fiscal debe probar que esa persona cometió el hecho. the prosecutor has to prove that that person is guilty. Ahora, ¿qué pasa con un creyente? Now, what happens with a believer? Dios sabe que somos pecadores. God knows that we're sinners. Romanos capítulo 3 nos da el diagnóstico de todo ser humano. Romans 3 gives us the diagnostic of everything being human. Y dice que por cuanto todos pecamos, todos. It says that we're all sinners, all of us. Ahora, ¿qué es la justificación? Now, what's the justification? Es un acto de gracia de Dios. It's an act of grace of God. Y mediante ese acto de gracia, And in the middle of that act of grace, el Padre nos declara justo. the Father declares us just. Es como cuando un presidente de una nación It's like when a president of a nation
le da un perdón gives a pardon a un preso. to a convict. El presidente sabe que el tipo está condenado, The president knows that the person is condemned, pero él aún así lo declara perdonado. but just like that, he declares him pardoned. Algo parecido es lo que pasa en la justificación. Something like that is what happens with justification. Dios sabe que somos pecadores. God knows that we're sinners. Él sabe que en nosotros mismos no hay nada bueno. He knows that in all of us there's nothing good. Mucha gente piensa que la gente es buena y a veces hace cosas malas. A lot of people think that there's good people that sometimes do bad things, Pero es todo lo contrario. but it's contrary to that. Desde el comienzo de la historia, en el libro de Génesis, From the beginning of the story, in the beginning, in Genesis, Dios dijo que el pensamiento del hombre está inclinado hacia el mal. God said that the thoughts of the humans are bad. Está inclinado hacia el mal. It's inclined to be bad. The inclination. Inclination to be bad. La inclinación hacia el mal está en nuestro corazón. We're inclined to do bad. It's in our heart. Nosotros no tenemos inclinaciones buenas por nosotros mismos. We don't have any inclinations good inside of us. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, del 3 al 7. Look what Titus 3:7 says. Vamos a leerlo. Let's read it. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. For we also once were foolish ourselves, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another. Y el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. But look at verse 4, it says, but when the kindness of God, our Savior, and his love for mankind appeared. ¿Nota usted la diferencia entre el versículo 3 y el 4? Look at the difference between verse 3 and 4. Algo grande pasó entre un versículo y otro. Something huge happened between El one. versículo 3 comienza diciendo lo que éramos en otro tiempo. Verse 3 says the way we were in another time. Y el versículo 4 comienza con un pero. And verse 4 starts with a but. Y cada vez que hay un pero en la Biblia hay que ponerle atención. And every time there's a but in the Bible, you have to pay attention. Porque el pero cambia todo. Because the but changes everything. Y el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. But verse 4 says, but when the kindness of God, our Savior, Nosotros éramos, pero. we were, but, Y mira lo que dice el versículo 5. look what verse 5 says. Nos salvó. He saved us. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Not from good deeds that we have done, sino por su misericordia, but according to his mercy, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Así que Dios aplicó su misericordia, So God applied his mercy. nos regeneró He regenerated us y nos renovó en el Espíritu Santo. and he renewed us by the Holy Spirit. El versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verse 6 says, whom he poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior. Ahora el versículo 6 dice que no solo Él nos aplicó su misericordia, Verse 6 says, not only did he apply his mercy, nos regeneró y nos renovó, he regenerated and renewed us, sino que derramó su Santo Espíritu de manera abundante sobre nosotros. that he put his Holy Spirit abundantly upon us. Y luego el versículo 7 termina diciendo, And verse 7 finishes saying, para que justificados por su gracia, so that being justified by his grace, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. we would be made heirs according to the hope of eternal life. Así que si usted lee, es simplemente
esos 5 versículos, So if you just read those 5 verses, usted se dará cuenta que en el versículo 3 estábamos perdidos you'll see that in verse 3 we were lost. y en el versículo 7 somos declarados justos por Dios. And in verse 7, we're justified by God. Somos declarados justos por Dios. We're declared justified by God. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romans 5:1 says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ahora, vamos a entrar en la parábola que vamos a estudiar en esta noche. And we're going to go into the parable that we're going to study tonight. Y lo primero que debemos saber a quiénes Jesús se dirige. The first thing we need to see is to who Jesus is speaking to. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Verse 9 says, and he also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Jesús se dirige a los fariseos. Jesus addresses the Pharisees. La palabra fariseo significa separado. The word Pharisee means separate. Ahora entendamos algo. Los fariseos tenían toda la apariencia de ser ejemplo de justicia. Now, understand something. The Pharisees had every appearance of being examples of righteousness. Ellos eran, podríamos decir, la gente que tenía mayor apariencia de piedad. They en were su época. people that they had external appearances of being like the Most High. Pero a ellos les preocupaban las apariencias externas. But they were worried about their external appearances. Al fariseo le interesaba lucir como hombres de Dios. They needed to be seen like men of God. Su idea de justicia era meramente cosmética. Their idea of justice was merely cosmetic. O sea, ellos querían aparentar algo. They wanted to show something, let it be apparent. Ellos eran expertos en ocultar su propia maldad y tapar sus pecados secretos con obras religiosas. They were really good at hiding their own wickedness and covering up their secret sins with religious works. En otras palabras, ellos sabían usar la máscara. They knew how to use the mask. El Señor Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, Jesus on one occasion told his disciples, escuchen lo que ellos dicen, listen to what they say, pero no hagan lo que ellos dicen, do what they say, pero no hagan lo que ellos viven, but don't do what they live, the way they live. porque ellos hablan pero no hacen. Because they talk, but they don't do. Y el religioso es así. And the religious person is like that. Ellos denunciaban el pecado de otros, They would like to show the sins of others, pero ellos tapaban con su máscara su vida podrida. but they would hide with their masks their sinful lives. Amén. Amen. Mateo 23:5. Matthew 23:5. Oiga lo que le dice el Señor a los fariseos. Listen to what God says to the Pharisee. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. But they do all their deeds to be noticed by men, for they broaden their phylacteries and lengthen the tassels of their garments. En Mateo 23, del 23 al 25,
Matthew 23 from 23 to 25 Yo diría que son los versículos donde Jesús más ataca la religión de la época. is where Jesus most attacks the religions of that time. Y él comienza diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. He starts off by saying, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier provisions of the law, justice and mercy and faithfulness. But these are the things you should have done without neglecting the others. Y el 24 dice, guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. And 24 says, you blind guides who strain the gnat and swallow the camel. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está llenos de robo y de injusticia. 25 says, woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites, for you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence. Así que al comienzo de esta parábola, el Señor identifica cuál es su auditorio. So in the beginning of this parable, the Lord identifies ¿Quiénes son las personas que van a escucharle? who are the people that are going to hear him. Eso nos lleva al punto número 2, el gran contraste. The second point, the great contrast. Habían, dice el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. 2 men went up into the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. Vamos a analizar el fariseo. Let's analyze the Pharisee. Versículos 11 y 12. Verse 11 and 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. The Pharisee standing up, the Pharisee stood and was praying this to himself. God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, not even like this tax collector. I'm fasting twice a week. I tithe on everything I earn. Este hombre tenía un orgullo religioso tan alto This man had such a high pride that que aunque él oraba, although he prayed, aquí dice que él oraba consigo mismo. it says here that he prayed with himself. En otras palabras, Dios no estaba poniendo atención a sus palabras. In other words, God did not hear his prayer. Ahora, olvidémonos por un momento que estamos aquí y traslademos nuestras mentes a ese templo en ese momento. Let's forget that we're here and let's place our minds in that temple at that moment. Imagínese que usted llega en ese momento al templo. Imagine you get to that temple or that church at that moment. La reacción de la mayoría de nosotros The reaction of the majority of us hubiera sido aplaudir a ese hombre. probably would have applauded him Porque es que este hombre parecía todo un hombre de Dios. because he seemed just like a man of God. Mire, dentro de cada uno de nosotros Inside each one of us, hay un legalista. there's a legalist. Así que este hombre So this man trataba de mostrarle a Dios sus credenciales, he tried to show God his spiritual credentials, sus obras religiosas. his religious works. Es más, en la ley de Moisés estaba establecido que había un ayuno una vez al año. In the law of Moses, it was established that there was a fast once a year, Un día al año. one day a year. Este hombre ayunaba 2 veces a la semana. This man, he fasted twice a week.
sea, él estaba diciendo al Señor, He's telling to God, yo estoy sobrepasando tus expectativas, I'm doing Dios. more than your expectations, Lord. Yo soy un super santo. I'm a super saint. Not a super saiyan, a super saint. Así que él pretendía He pretended, acercarse a Dios he intended to draw closer to God a través de sus credenciales religiosas. because of his spiritual credentials. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Look what James 4 verse 6 says. Al final del versículo dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. But he gives a greater grace. God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Ahora analicemos el publicano para que veamos el contraste. So now let's analyze the tax collector. Dice el versículo 13: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verse 13 says, but the tax collector, being far from him, did not even want to raise his eyes to heaven, but beat his chest, saying, God, be merciful to me, a sinner. Hermanos, los publicanos eran considerados por su propio pueblo como traidores. Brothers, tax collectors were regarded by their own people as traitors. Eran la escoria de la sociedad. They were the scum of society. Eran lo peor en la escala de valores de los They judíos. were the worst on the scale of Jewish values. Eran judíos, pero trabajaban para un gobierno, para un imperio que había intervenido su nación. They were Jews. Sorry. They were working for Para un imperio que había invadido su nación. an empire that had come into their nation, invaded. Este hombre se sentía tan pobre de espíritu But this man felt poor in spirit que él se quedó de lejos. that he stayed far away. Él no podía ni aún levantar los ojos al cielo. He couldn't even lift his eyes to heaven. Él reconocía su bancarrota espiritual. He understood that he was a sinner, Bankrupt, spiritual bankrupt. spiritually bankrupt. Él reconocía eso. He recognized that. Él reconocía su pecado. He recognized his sin. Él estaba hambriento y sediento por Dios. He was hungry and thirsty for God. Aquí vemos el contraste. We see the contrast here. Había un hombre religioso There's a religious man que sobrepasaba las expectativas de la ley en cuanto a sus credenciales religiosas. he super exceeded the requirements of the law. Por otro lado estaba el colector de impuestos. On the other side, there was a tax collector. No, el problema es que a uno se le olvida el español y no sabe inglés. Entonces uno queda como en un limbo. en el between. Llega en español a veces. Hermano, él reconocía su pecado. Brothers, he understood his sin. Todo ser humano necesita un salvador. Every sinner needs someone to save them. Todos somos miserables pecadores Every human, we're all miserable sinners en bancarrota espiritual. in spiritual bankruptcy. Pero muchos sin saberlo van camino al infierno creyendo que van al cielo. But many, without knowing it, go to hell believing that Escondidos they're en una going. máscara de religión. But many, without knowing it, go to hell believing that they are going to heaven, hidden in a mask of religion O una máscara de moralismo. or a mask of moralism O de supuestas buenas obras. or your supposed good works.
Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Todos nacemos en pecado y todos enfrentaremos el justo juicio de Dios por nuestro pecado. We are born in sin, and we will all face God's righteous judgment for our sin. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebrews 9:27 says, "And inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment." O sea, morir una sola vez significa que no hay reencarnación. So to die one time signifies that there is no reincarnation. O sea, el que se murió no va a resucitar como una vaca ni como un chivo. The one that dies is not going to come back like a cow or a goat. You die just one time. Muere una vez, Tú mueres una sola vez. Eso. una sola vez. Pónteme listo. One Pónteme time. listo. Come on, bro. We're getting there. Y después de esto el juicio. And then is judgment. Después de esto el juicio. And then after this is judgment. O sea, no hay otra alternativa. There's no other alternative. La única forma que la Biblia nos presenta que podemos presentarnos delante de Dios con éxito ante esa corte el día del juicio The only way we can successfully appear before that court on Judgment Day y no recibir la justa ira de Dios and not receive the just wrath of God es viniendo a Él en arrepentimiento y fe. is to humble ourselves before God, coming to Him in repentance and faith. Es la única forma que la Biblia nos presenta. It's the only way the Bible shows us. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corinthians 5:21 says, "He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him." Al que no conoció pecado. The one that didn't know sin. Dice la Biblia que no hubo engaño en su boca. There was no Él nunca pecó. cheating in him. He never sinned. Por nosotros el Padre lo hizo pecado. For us, the Father made him sin. No significa que él pecó. That doesn't mean he sinned. Significa que él tomó el pecado de la humanidad. It signifies that he El took pecado all the de- sin. El pecado de todos aquellos que él vino a salvar. He came to take away the sin from all those he saved. Entendamos algo. Él tomó millones de infiernos ese día. He took millions of Hell, hells at that time, ese día en la cruz. that day on the cross. Esas 3 horas Those 3 hours de tormento. of torment. Él tomó el pecado de todos aquellos que él vino a He salvar. took the sin of all of those that he came to save. ¿Y qué dice al final del versículo 21? And what does it say? The end of verse 21? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So that we might become the righteousness of God in him. ¿Qué significa esto? What does this signify? Que al él tomar nuestro pecado, That in him taking our sin, nosotros tomamos su justicia. we took over his righteousness. Es un glorioso intercambio. It's a glorious interchange. Eso nos lleva al tercer y último punto. It takes us to the third and final point. La sentencia de Jesús. Jesus' sentence. Versículo 14. Verse 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amen. I tell you that this one went down to his house justified before the other. For whoever exalts himself, he will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Romanos 3:28, para ir concluyendo, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romans 3:28 to begin concluding says, "For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law." Romanos 4:5 dice que Dios justifica al impío. Romans 4:5 says,
God justifies the sinner. How you say impío en inglés? Sinner. ¿Sinner? ¿Pecador? Pecador. Me gusta más en español. Impío. Impío. Sinner. Y esta mañana definimos lo que es un impío. And this morning we explained what a sinner was. Impío. Porque mucha gente piensa que un impío es alguien que está en una barra, borracho o drogado, o que ya está como una escoria social. Many people think that a sinner is someone who's in a bar drunk or on drugs or O algún pecado escandaloso. doing scandalous stuff. Impío es toda persona que vive sin Dios en mente. A sinner is every person that lives without God in their heart. Es toda persona que vive su vida sin Dios y sin esperanza. It's every person that lives without God and hope. Es toda persona que no tiene a Dios en la ecuación de su vida. It's every person that doesn't have God in the equation of their life. No importa que sea un catedrático universitario, Doesn't matter if you're no importa si es un policía, un abogado, doesn't matter if you're a lawyer or a police officer. no importa si es una prostituta o un borracho. Doesn't mean if you're a prostitute or a drunk. Si Cristo no gobierna su vida, If God doesn't govern your life, la Biblia le llama impío. the Bible calls you a sinner. Aquí dice Romanos 4:5 Here it says Romans 4:5, que Dios justifica al impío. God justifies the sinner. O sea que todos tenemos esperanza. So we all have hope. Ante la cruz todos somos nivelados. So in front of the cross, we're all the same. We're all even. Todos somos pecadores. We're all sinners. Todos necesitamos a Cristo. We all need Christ. Todos necesitamos un Salvador. We all need a Savior. Todos vamos al infierno a menos que Él nos salve. We all going to hell unless Todos He estamos saves us. perdidos sin Cristo. We're all lost without Christ. Así que el arrepentimiento es un regalo de Dios. So the repentance is a gift from God. El arrepentimiento es un regalo. Repentance is a gift. Por nosotros mismos, hermano, decíamos esta mañana que el pecado gusta. We were saying this morning that the sin, Al ser humano le gusta el pecado. to be human, is to like sin. Esa es nuestra naturaleza. It's the nature of things. ¿Por qué usted cree que los muchachitos desde chiquitos, What do you think kids from since they're little, ellos miran que los padres no estén para coger en la nevera lo que ellos no deben coger? they wait for the parents not to be around to get what they want to get from the fridge? Que les gusta lo prohibido. They like to do things that are Oiga, prohibited. y nadie los enseñó. And no one showed them that. Nadie enseñó al muchacho a robarse el dulce del papá. Nobody showed a kid to steal candy from his father. Nadie le enseñó al niño a ser egoísta, Nobody showed a kid to have an ego, a pelear be por sus selfish, juguetes, a no querer compartir to sus fight juguetes. for his toys and not share. Nadie se lo enseñó. No one showed you that. Nacemos con el problema. You're born like that. Es un problema de fábrica, It comes from birth. como los carros, problema de fábrica. Like like cars from the manufacturer. Yes. Factory problem. Fábrica. Es un problema, hermano. Nacemos con ese problema. We're born with that problem. Y el manual del fabricante dice cuál es la cura. And the Bible tells you what is the cure. El manual del fabricante. No me The cambie. manual of the manufacturer, La Biblia nos dice the Bible tells us que solo en Cristo podemos encontrar salvación. that only in Christ can we find salvation. Segunda de Timoteo 2:25 y 26 le está hablando a los obreros, a los ministros. 2 Timothy 2:25 and 26 is speaking to the ministers. Y él les dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos.
25. With gentleness correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance, leading to the knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil. Así que la forma correcta de nosotros orar por nuestros amigos, por nuestros familiares, So the right way to pray for our friends and our family es clamar a Dios is to claim God para que Dios le conceda el arrepentimiento. so that God can bring them to repentance. Porque cuando nos arrepentimos, Because when we repent, nos volvemos a Dios. we come back to God. Y al volvernos a Dios, To come back to God, la Biblia dice, the Bible says, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. the one that comes to me, I will not push away. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. The one that comes to me, I will not put away. El que busca misericordia, alcanza misericordia. The one that looks for mercy will receive mercy. El que busca a Dios, encuentra a Dios. The one that searches for God finds God. Quiero terminar con lo que un puritano de la antigüedad dijo. I want to finish with someone from the antique time said, ancient time said. Richard Baxter se llamaba. Richard Baxter was his name. Yo lo voy a leer en español para que el hermano lo lea en inglés. Dice, somos tan reacios a ofender a las personas y tan deseosos de quedar bien y tener favor con ellas, que somos más propensos a ser negligentes en forma inconsciente acerca de la tarea que sabemos que debemos realizar. Y él hace una pregunta. ¿Qué médico tan necio sería? Y también qué amigo infiel aquel que dejara que un hombre muriera por temor a perturbarlo. Y qué miserables y crueles somos hacia nuestros amigos que preferimos que sufran al caminar calladamente hacia el infierno, en lugar de hacerlos enojar y dañar nuestra reputación con ellos. Richard Baxter said, we are so reluctant to offend people and so eager to look good and have favor with them that we are more likely to be unconsciously negligent about the task we know we must accomplish. There was a question, what a foolish doctor, and also what an unfaithful friend would he be who would let a man die out of fear of disturbing him? And how miserable and cruel we are towards our friends, who we prefer to suffer by walking quietly, letting them walk quietly to hell, rather than making them angry or damage our reputation with them. Hermanos, hermanas, hay un camino estrecho que lleva al cielo. Brothers and sisters, there's a straight walk to heaven. Y hay un camino ancho y espacioso que There's lleva a- al infierno. There's a wide and long walk to hell. Solo son dos. There's only two. Asegúrate de que tú estás caminando al cielo. Make sure you're walking to heaven. Si tú no estás seguro, If you're not sure, este es el día de salvación. today's the day for your salvation. Este es el día de Dios para tu vida. This is the day for God for your life. Ven a Cristo el Señor. Come to Christ the Lord. Hoy es el día. Today's the day. Mañana es el día del diablo, dijo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon said, tomorrow is the day of the devil. Hoy es el día de Dios. Today is the day of God. Ven a Cristo. Come to Christ. Clama a Él por misericordia. Claim Him for His mercy. Todos estamos condenados y todos necesitamos un Salvador. We're all condemned and we all need a Savior. Necesitamos a Cristo. We need Christ. Que Dios te haga ver que lo necesitas. That God makes you see that you need Him. Muchos creen que no lo necesitan, Many believe they don't need Him, pero lo necesitan más. but they need Him more. Ven a Cristo el Señor. Come to Christ the Lord. Póngase de pie, por favor. Stand on your feet.